Hola familia, elige tu crítica. Ya sabéis, la sección donde me habéis dicho que vea películas y que dé mi opinión, mi crítica, que aporte mi visión, mis cositas, que me gusta, que no me gusta. Y en esta ocasión, bueno, me tocaba la que me pidió Fernando Pulpillo, Fer Pulpillo en Instagram. Gran futbolero y también cinéfilo, un crack que me ha pedido que vuelva a ver una película que recuerdo cuando salí del cine de verla, recuerdo después cuando la vi en televisión en casa y que desde entonces, o sea, ahora unos 18 o 20 años no la he vuelto a ver. Vamos a hablar en Elige tu crítica de La habitación del pánico. Panic Room, del año 2002. Han pasado ya 22 añazos de esta película. Como siempre, aviso desde ya, esto Elige tu crítica tiene spoiler, le da por aquí el spoiler alert, como siempre. Porque entiendo que Fernando la ha visto muchas veces, quiere saber mi opinión sobre ello. Y todos los que estáis aquí, bueno, pues ver la película, que la tenéis en diversas plataformas, de hecho. Cuando la veáis, venís al vídeo y me comentáis, me escucháis a mí y dejamos aquí unos cuantos comentarios sobre qué os ha parecido también a vosotros. Bueno, primero de todo, Fernando, como siempre os digo a todos, muchas gracias porque sin vosotros no somos nadie, no existiría esta sección. A todos los que participáis para que vea yo vuestras películas en Elige tu crítica. Y gracias a ti en concreto por hacerme ver de nuevo La habitación del pánico, Panic Room, del año 2002, insisto. Película de David Fincher. Empezamos por el director, que venía de haber hecho anteriormente Alien 3, que fue su debut, la tercera parte del universo Alien, ¿no? Con la teniente Ripley. Por supuestísimo Seven, The Game, Fight Club y justo hizo La habitación del pánico y luego ya después, 5 años más tarde, si no me equivoco, llegó Zodiac, la red social, etcétera, etcétera. Hay que decir varias cosas del contexto antes de meter mano en la película. Fincher venía de The Fight Club, del Club de la Lucha, ¿vale? Muy importante esto, porque The Fight Club fue un fracaso absoluto en taquilla, pues se convirtió en obra de culto, pero a posteriori, con los años. Nadie la entendió, nadie cuando salió del cine entendió por qué Fincher, que venía a hacer The Game o Seven, había hecho El Club de la Lucha, a pesar de que, bueno, es una de las mejores películas de la historia, al menos para mí y para muchísima gente, pero en aquel momento Fincher necesitaba resarcirse, ¿no? Por eso de Panic Room, La habitación del pánico, yo la meto en ese saquito, ¿no? En ese cajón, en ese bolsillo del cine de Fincher, que es, bueno, un cine de Fincher menor quizás, pero que son joyitas también muy disfrutables. Quiero decir con esto, pues ahí puede estar The Game, La habitación del pánico o Perdida, sin el nivel, bajo mi punto de vista, de sus tres obras maestras que son Seven, El Club de la Lucha y Zodiac. Creo que el que le gusta el cine de Fincher muy probablemente esté de acuerdo conmigo, ¿no? La habitación del pánico, justo después del Club de la Lucha. Porque es quizás una película más normal, más simple, más digerible, con un impacto más inmediato en el público. Pues por eso mismo, porque como decía Hitchcock, es un run for cover, una película que después de hacer algo que la gran gente no entiende o muy filosófico como el Club de la Lucha, muy satírico, necesita hacer un producto donde todo el mundo pueda acudir a verlo, una cinta que sea mucho más fácil de entender, que no tenga segundas vueltas y que sea ¡pum! En toda la boca, la vemos, la disfrutamos y andando. Por eso, bajo mi punto de vista, evidentemente es una película menor, pero no quiere decir por ello que no sea un buen film, ¿no? De hecho, para mí, incluso con el revisionado de ahora para hacer la crítica, un 6,5 fácil, bien alto. Cercano, si queramos decimales, 6,7, 6,8, cercano al notable, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Fincher es un tipo que, sin ser una obra maestra esta, sin llegar a las cotas, como decía antes, de Seven o Zodiac, en cuanto al thriller, creo que es su zona de confort, es donde mejor se mueve. Sabe perfectamente generar suspense, generar atmósfera opresiva, generar una capacidad de que el espectador se meta dentro del papel o de la piel del protagonista, ¿no? En este caso, sobre todo, de Jodie Foster, ¿no? Y de Kristen Stewart, de las buenas de la película, ¿no? No de los villanos. Y vamos por ahí también. El elenco, bueno, 4 personajes muy definidos, ¿no? Hay otros 2 secundarios importantes, pero 4 personajes muy definidos. Jodie Foster, Kristen Stewart, Jared Leto y Forest Whitaker. Jodie Foster venía de finales de los 90. Para mí, Jodie Foster había tenido etapas muy diversas en su vida. Venía había hecho Contact, Ana y el Rey, Maverick anteriormente. O sea, hizo Acusados, hizo El silencio de los corderos y luego deambuló por derroteros, por películas un poco menores y trabajó con Fincher aquí. Venía de eso, de Ana y el Rey, Contact, no sé, un poco también muy polifacética, pero como siempre con mucho talento, ¿no? Kristen Stewart fue de una película de magnitud, había hecho anteriormente La seguridad de los objetos, una película menor, y luego ya evidentemente todo el mundo la conoce por ser Bella, ¿no? En Crepúsculo. Y aquí demostró la jovencísima Stewart sus dotes actorales. Era una niña, pero que me parece que su personaje es muy creíble y que va muy bien hilado, ¿no? Con el de como hija de Jodie Foster. Por eso al lado del talento de Jodie Foster nunca es fácil, más cuando está empezando en esto. Luego Forest Whitaker y Jared Leto, que son los 2 grandes ladrones villanos que entran a la casa a robar, ¿no? Ahora contaré un poco de la sinopsis.
Forest Whitaker había hecho esa obra maestra del cine de culto que era Ghost Dog, El camino del samurái. Y este mismo año, en el 2002, estrenó una película que yo recomiendo mucho, que es Última llamada de Joel Schumacher con Colin Farrell, aquella que no se puede mover de la cabina Colin Farrell. Y Jared Leto ya había trabajado con Fincher en Fight Club, en el Club de la Lucha, papel muy residual, evidentemente, pero con un puntito bastante protagonista en una secuencia en concreto, y Requiem por un sueño, que le dio unos años antes, un par de años antes, un pistoletazo importante en Hollywood por ese papel de drogodependiente que hace, ¿no? Bueno, hasta ahí el elenco, como decía antes, con un par de secundarios más, pero bueno, todo es un reparto muy resumido por lo que es la trama de la película, ¿no? ¿Qué consiste la habitación del pánico, Panic Room? Bueno, pues una madre y una hija, Jodie Foster, que se acaba de divorciar de su marido, un rico empresario de productos de medicina, farmacéuticos, y su hija Kristen Stewart, que buscan casa, ¿no? Porque se ha divorciado y compran, bueno, alquilan una casa brutal, enorme, de muchísima pasta, con todas las prestaciones vida por haber, con ascensor, etcétera, y que incluye dentro una panic room, una habitación del pánico, por si entran a robar, perdón, por si sucede alguna cosa, poder meterse ahí y estar aislada con un servicio de telefonía, con comida, con víveres, con luz, con todo, alejado de lo que es la casa normal para estar ahí protegidas, ¿no? ¿Qué pasa? Que justo la primera noche, cuando además todo muy rápido, todo muy vertiginoso, no esperan a que pasen un par de días, una semana, no, el guión va, pum, directo. La primera noche, Forest Whitaker y Jared Leto entran a robar ahí, acompañados de un tercer ladrón llamado Raúl en la película, que luego tiene mucha importancia en el giro final, que, bueno, van a robar porque Jared Leto conoce que dentro de la propia habitación del pánico hay dinero, ¿no? Y tienen que robar ahí, pero se le complica la cosa. ¿Por qué? Porque Jodie Foster y Kristen Stewart se meten dentro de esta panic room y a partir de ahí empieza la película, ¿no? La historia como tal. Bueno, guión de David Coe, ¿vale? Es un guión bastante sencillo. David Coe ha sido guionista Atrapado por su pasado, Jurassic Park, Ángeles y Demonios, La momia, Kimi, tiene un recorrido muy amplio y encima también como director hizo una joyita del cine de terror con Kevin Bacon llamado El último escalón, que a mí me causó escalofrío en el cine. O también dirigió El efecto dominó, una película también muy interesante con Elizabeth Shue y Kyle MacLachlan, que también recomiendo. Un tipo que sabes, para que veáis lo que de dónde viene el guión, pero me parece que es un guión bastante sencillo. Tiene poca profundidad. Y creo que aquí es donde aparece la habilidad de David Fincher. ¿Por qué? Porque con muy poco saca mucho. En la premisa que he contado, ahí se desarrolla toda la película. Pero Fincher sabe, para que no baje ritmo, para que no pierda fuerza, para que la película no baje de ese 6,5 que he comentado, o roce el notable, que sea un thriller de verdad, dentro de un único escenario, que no te aburra, no te desenganches, creo que le da fuerza con cierta, bueno, pues con su habilidad detrás de la cámara, como secuencias muy largas de cosas que pueden parecer un poco inverosímiles para que nos la creamos, como cuando Forest Whitaker taladra la pared para introducir el gas dentro de la habitación del pánico. Creo que eso es lo que demuestra lo buen cineasta que es David Fincher, que de muy poquito guión saca mucho. Esta película carece de la carga moral, como decía, y filosófica del Club de la Lucha o del impacto dramático de Seven, ¿vale? Pero sí es verdad que consigue visualmente, con la fotografía que tiene, a pesar de estar dentro de la casa, consigue estar muy por encima de la media, ¿vale? Eso creo que sí le da mucha fuerza. También es muy interesante, ya empezamos a entrar en el territorio de cosas que me gustan, el conflicto entre ladrones. Y me explico. Jared Leto es el típico niñato junior, que es su personaje, que viene de familia de bien, ¿no? Pero que se dedica a estas andanzas porque sí, porque lo único que piensa es el dinero. Sin embargo, Forest Whitaker, por ejemplo, es un padre de familia que necesita el dinero y que en ningún momento quiere hacer daño a Jodie Foster o Kristen Stewart. Y luego está el tercero, que es Raúl, ¿no? Que Raúl es realmente el que le da el toque violento. Realmente el giro final de esta película es que, bueno, aviso lo del spoiler, evidentemente, de nuevo, es que Raúl, que no es el conocido, tú ves el reparto, no sabes quién es Raúl, ¿no? Y es llamado por Jared Leto, lleva un arma. Al final es el que quiere matar a toda costa a esa familia, el que hace lo que sea por sacar el dinero de la casa, y sin embargo Forest Whitaker salva a la familia matando al propio Raúl. Ese es el final, ese es el mensaje, ¿no? Realmente pensamos que Jared Leto y Forest Whitaker son los ladrones de poca monta, que no tienen escrúpulos, a pesar de que te retratan muy bien el personaje de Whitaker al principio, pero realmente el malo es Raúl, ese tercero que no conocemos absolutamente de nada. Y Forest Whitaker es una persona que necesita el dinero, pero que cuando tiene que, por ejemplo, que poner la inyección de insulina a Kristen Stewart, a la niña, no dudan en hacerlo, porque él no quiere hacerle daño bajo ningún punto a esa familia. ¿Podría haberle dado un poquito más de peso al personaje de Raúl? Yo creo que sí, que es un fallo de guión. Porque esa violencia, quizá, o esa ida de olla, ¿no? De que siempre está ahí a la sombra, podría haber llegado un poquito antes, ¿no? Para darle quizás más fuerza al fin, como decía.
Incluso, otra cosa que no me gusta es que Jodie Foster tiene un talento soberbio y cualquier papel que le den lo va a sacar a cabo, lo va a llevar a cabo, pero creo que también nos tenían que haber relatado un poquito más de dónde viene, quizá algún trauma más, porque vemos que está amargada por ese divorcio, cómo gestiona la educación de su hija, ¿no? Tenían que habernos regalado un poquito más de personaje de Foster, pero al final es un thriller que lo que consiste es en engancharte desde los primeros, creo que al principio, la historia de ellas, cómo llegan a la casa, creo que a los minutos 20, 25 y dura una hora 50, ya están los ladrones dentro. O sea, no busca mucha profundidad a los personajes, pero bajo mi punto de vista le hubiese dado un poquito más de peso a la película. ¿Qué sucede aquí? Sucede como con The Game, que se queda un poco corta. Al final el juego se agota. Tarda en agotarse más que en The Game, pero se agota. Y yo creo que le falta ese puntito más para darnos esa visión que tiene David Fincher de la sociedad norteamericana contemporánea. De cómo las personas, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, pero siempre necesitamos lo uno de lo otro. Incluso los villanos de ellos mismos para poder ejecutar el plan, o como la propia Jodie Foster de su hija. Como hacía en The Game, ¿no? Con Sean Penn y Michael Douglas, esa relación de hermanos, ¿no? Creo que le falta un punto sobre eso. Otra cosa que no me gusta mucho, que pierde un poco de fuelle antes del acto final. Algunas secuencias, como cuando los policías llegan a la casa, intentan que con ese lenguaje visual pueda contarle algo, ¿no? Jodie Foster si está en peligro. Creo que tienen que darle un poco más de dramatismo a eso. Se ve como todo muy frío, ¿no? Que al fin y al cabo creo que ese es el problema de la película. Por eso no llega al nivel de Seven, de Zodiac, de otra, más allá del guión, porque Fincher sabe rodar muy bien. Es que es todo como muy frío, muy tecnológico, no esa coraza que no deja esa habitación del pánico. Es como si se viese reflejada en el resto de la casa y le falta algún matiz más pasional, más visceral a la película. Por ejemplo, el personaje de Jared Leto, que es un tipo muy excéntrico, muy capaz de con su lenguaje corporal transmitir mucho, aquí se queda un poco maniatado, ¿no? Creo que el personaje le da un poco de profundidad también en el sentido de que se le vea un poquito más con... Al final lleva el peso Forest Whitaker y Raúl, ¿no? Y más cosas que no me gustan. Bueno, quizás que el final no sea tan corto, tan rápido, quieran cerrarlo tan rápido, ¿no? Es verdad que parece que va a morir Jodie Foster y entra Forest Whitaker. Podría darle un poquito, 5 o 10 minutitos más, ¿no? Esa escena que haya un poco más de lucha, un poco más de que la niña quizás... Creo que también le falta eso algo. Cosas que me gustan muchísimo. Antes de acabar, pues bueno... Los créditos iniciales con esa música de Howard Shore. Los créditos iniciales son una maravilla gráfica, visual, como ya sucedía en Seven, por ejemplo. Incluso en Alien 3, fijaros que aunque Fincher reniegue de Alien 3, tiene visualmente también, gráficamente, unos créditos muy potentes. Y creo que le dan, bueno, tú cuando empiezas a ver la película piensas que está ante otra obra cumbre de la mente de David Fincher, aunque luego vaya bajando un poquito. En líneas generales, como decía, para mí una película de 6,5, cercano al 7, que he disfrutado mucho volviéndola a ver. Demuestra una vez más la capacidad de David Fincher, que creo que aquí hay que hablar mucho del cineasta, que hace poquito ha estrenado The Killer y la gente sigue quizá criticándolo, viéndolo con los ojos de Seven y el Club de la Lucha y Zodiac, sus 3 obras maestras, pero que el resto, como decía antes, ese catálogo no de joyitas menores como es La Habitación del Pánico, Perdida, The Game, incluso La Red Social, son películas también muy disfrutables y que muy por encima de la media. Bueno, Fernando Pulpillo, mil gracias, amigo, por pedirme que revisione de nuevo The Panic Room, La Habitación del Pánico. Gracias por estar al otro lado, por ver esta crítica. Os digo a todos que os suscribáis al canal, por favor, que es la única forma de crecer, que estéis al otro lado apoyándonos. Que deis un like si os ha gustado el vídeo, que activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones y dejadme aquí en comentarios de este vídeo qué elige tu crítica queréis. Me podéis decir que vea cualquier película, que revisione cualquier película y yo en siguientes vídeos pues haré mi elige tu crítica de ella. Un abrazo enorme, familia. Chao, chao. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never want to go home because I haven't got